Buen día, somos el grupo B3 conformado por Catherine Flores, Kedia Monzón, Silvia Quinn y Jocelyn Escobar. En esta ocasión hablaremos sobre la NIA 230, NIA 501 y NIA 500. NIA 230, documentación de auditoría. El alcance. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría referente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación que cumpla con los requerimientos de esta NIA proporcionará evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos del auditor y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó. La documentación de auditoría es útil para facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría, facilitar a los miembros del equipo del encargo la supervisión del trabajo de auditoría, permitir rendir cuentas de su trabajo, mantener un archivo de cuestiones significativas para futuras auditorías, realizar revisiones de control de calidad e inspecciones externas. El objetivo. El auditor preparará la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Las definiciones. Tenemos la documentación de auditoría, que es el registro de los procedimientos de auditoría y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. El archivo de auditoría es una o más carpetas de almacenamiento de datos que pueden ser físicos o electrónicos que contienen todos los registros que conforman la documentación de auditoría. El auditor experimentado es una persona ya sea interna o externa a la firma de auditoría que tiene experiencia en el campo de auditoría. Los requerimientos. El auditor preparará la documentación de auditoría oportunamente. Estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. Esta se preparará con el fin de que un auditor que no tenga un previo contacto con la auditoría comprenda la naturaleza, el procedimiento de realización de la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, los resultados de los procedimientos de auditoría y la evidencia de auditoría obtenida, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría. Si el auditor aplica procedimientos nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, este documentará las circunstancias observadas, los procedimientos de auditoría nuevos y las conclusiones, así como el efecto que estos pueden tener en el informe de auditoría, la fecha y las personas que realizaron los cambios en la documentación de auditoría y la compilación del archivo final de auditoría. El auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. Gracias. Continuando con la norma internacional de auditoría 230, documentación de auditoría, específicamente en el requerimiento de compilación del archivo final de auditoría, el auditor debe reunir la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y debe completar el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Asimismo, después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no debe eliminar ni descartar la documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. Esto es muy importante para el momento de que surja algún inconveniente. Entonces podemos revisar dicha documentación, la cual nos va a servir de soporte de apoyo para resolver dicho inconveniente. Asimismo, cuando el auditor considere necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final de auditoría, es muy importante que el auditor documente los motivos específicos para ello y asimismo que documente la fecha en que se realizó y las personas que hicieron y revisaron.
Cambiándonos de tema, ahora les vamos a hablar sobre lo que es la norma internacional de auditoría 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. En el alcance de esta norma tenemos que trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada de conformidad con la norma 330, la norma 500 y otras normas aplicables con respecto a determinados aspectos de las existencias, los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en una entidad de estados financieros. Los objetivos. En los objetivos, el auditor tiene principalmente obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de las existencias, sobre la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad. Asimismo, la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En los requerimientos de esta norma, específicamente en las existencias, tenemos que si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante 1. La presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible. 2. Sobre la aplicación de procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad con el fin de determinar si estos reflejan con exactitud los resultados reales del recuento de las existencias. De igual forma, si el recuento de las existencias se realiza en una fecha distinta de los estados financieros, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre si se han registrado correctamente dichas variaciones en las existencias, estas producidas entre la fecha del recuento y la fecha de los estados financieros. Por otro lado, si el auditor no puede presenciar el recuento físico de las existencias por circunstancias que sean imprevistas, debe realizar y observar recuentos físicos en una fecha alternativa y debe aplicar procedimientos de auditoría a las transacciones del periodo intermedio. Así también, si no es factible presenciar el recuento físico de existencias, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría alternativos con el único fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la realidad y al estado de las existencias. Asimismo, si las existencias custodiadas, controladas por un tercero, son materiales para los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre su realidad y el estado mediante una solicitud de confirmación al tercero respecto de las cantidades y así como del estado de las existencias que mantiene en nombre de la entidad. Y debe inspeccionar o aplicar otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta dichas circunstancias. Siguiendo con la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. El siguiente requerimiento son los litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría para identificar litigios y reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar riesgo de incorrección material. Lo realizará mediante lo siguiente: indagación ante la dirección y otras personas de la entidad, así como los asesores jurídicos internos, mediante la revisión de actas de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad y la correspondencia entre la entidad y los asesores jurídicos externos. También mediante la revisión de las cuentas de gastos jurídicos, como las facturas. El auditor solicitará comunicación con los asesores jurídicos externos de la entidad cuando exista un riesgo de incorrección material. Lo realizará mediante una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor, donde solicita la comunicación directa de los asesores jurídicos externos de la entidad con el auditor. Una carta de indagación debe contener lo siguiente: una lista de litigios y reclamaciones, la valoración realizada por la dirección de todos los litigios y reclamaciones existentes, así como la estimación de las implicaciones financieras y costos. Una solicitud a los asesores jurídicos externos
de la razonabilidad de la valoración realizada por la dirección, así como información adicional que el auditor considere necesaria. Si las disposiciones legales o reglamentarias a la organización profesional de abogados correspondiente prohíben una comunicación directa de los asesores jurídicos externos de la entidad con el auditor, este aplicará procedimientos de auditoría alternativos. ¿Cuándo el auditor modificará en el informe de auditoría su opinión de acuerdo a la NIA 705? Cuando la dirección rehúsa dar permiso al auditor para comunicarse o reunirse con los asesores jurídicos externos de la entidad, o si estos rehusan responder adecuadamente a la carta de indagación o se les prohíbe que lo haga. También cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Las manifestaciones escritas. Estas serán proporcionadas por la dirección cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad, en donde contengan que han revelado al auditor, así como revelado y contabilizado de acuerdo al marco de información financiera aplicable, todos los litigios y reclamaciones existentes en la entidad. El siguiente requerimiento es la información por segmentos. De acuerdo al marco de información financiera aplicable, una entidad puede estar obligada o autorizada a presentar información por segmentos. Si este fuera el caso, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de conformidad con el marco de información financiera, toda información por segmentos. Lo realizará mediante lo siguiente: la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección, evaluando los métodos, así como la comprobación de la aplicación de los métodos utilizados por la dirección. También mediante la aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos. Gracias. Mi nombre es Susana Escobar y yo les hablaré sobre la evidencia de auditoría NIA 500. El alcance de esta norma es que aplica todo lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Esta norma es aplicable a todas las evidencias de auditoría obtenidas en el transcurso de la auditoría. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Las definiciones que hablan en esta norma. Para empezar, son los registros contables, los registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte, tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales y libros auxiliares, asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados financieros que no se reflejan en el asiento del libro diario, y registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculos utilizadas para la imputación de costos, cálculos, conciliaciones e información a revelar. También habla sobre la adecuación. Esta es una medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Evidencias de auditoría. Esta es información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. El experto de la dirección. Esta es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo es en ese ámbito se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Suficiencia. Es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. Esa es la cantidad de evidencia de auditoría necesaria que depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. La información que se utilizará como evidencia de auditoría.
Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del auditor. Al utilizar información generada por la entidad, el auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficiente fiable, lo que comportará según lo requieran las circunstancias. Las incongruencias en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerará, en su caso, el efecto de esta sobre los aspectos de la auditoría. Sí, en la primera parte sería la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente. Y por otro lado, el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Muchas gracias.